Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, bueno, entonces, básicamente, ahí se me sigue escuchando, chicos, ¿verdad? Chicos y chicas, disculpen que les pregunte porque veo solamente una pantalla a la vez. Sí, profe, todo claro. Bueno, gracias. Entonces estábamos viendo cómo finalmente se implementaba el pipeline. O sea, el plan para hoy está terminado de ver todo y si queda tiempo hacer algún ejercicio tipo parcial. Y tema de interrupciones y excepciones, como ya se vio en lo práctico, no sería crucial que lo veamos. Más preferiría que veamos algunos ejercicios. Bueno, entonces la idea central, les decíamos, lo primero que tenemos que hacer para poner este pipeline es poner estos registros intermedios, se lo habíamos explicado, que nos aislaban, digamos, básicamente la información entre una etapa y la otra, en el sentido que se puede estabilizar entre pulso y pulso de reloj, se puede estabilizar y entonces eso es lo primero que tenemos que hacer para poner un pipeline. Bueno, habíamos analizado el funcionamiento de una instrucción, por ejemplo, la load. Entonces, habíamos ido visualizando cómo iba avanzando la instrucción a lo largo de la ejecución del programa. Esto, digamos, el que está diseñando con la computadora lo tiene que tener muy claro todo lo que trabaja y eventualmente tener una plantillita de gráficos así. De hecho, en algunos procesadores como el RISC-V existen programitas de simulación que te simulan justamente estos gráficos que estás viendo acá. En algunos procesadores de código abierto como el RISC-V. No sé si sentido hablar del RISC-V. Es un lindo procesador que posiblemente en futuros años lo vamos a adaptar como procesador, por el simple hecho de que es de código abierto y que existen herramientas de simulación más apropiadas, bueno, por ejemplo, para ver este tipo de cosas. Bueno, entonces vimos cómo avanzaba, digamos, todo lo que es eh, digamos, la evolución de la instrucción LDUR. ¿Mm? Bien, habíamos notado que había un problema, por ejemplo, con el registro donde se va a escribir, que tiene que ser salvado, porque, digamos, acá la instrucción LDUR está en esta última etapa, en el write back, porque tenemos una instrucción más, dos, tres instrucciones por atrás, están metiendo información acá, o es una instrucción que viene tres por atrás, o simplemente basura. Entonces, digamos, esto es un error, entonces, digamos, se tiene que ser salvado, básicamente haciendo un camino a través de los registros y de vuelta para ser escrito ahí. Entonces, en el momento del write back, fíjense que esa información es salvada. Bueno, eso lo hemos visto la vez pasada. ¿Mm? O sea, hay un write que corresponde a una instrucción que viene como, digamos, atrás en el tiempo, mejor dicho, que ya pasó en el tiempo 1, 2, 3 pulsos de reloj, y hay un write que se está escribiendo para la instrucción actual. O sea, la instrucción actual no tiene que escribir ahora, entonces tiene que salvar la dirección de escritura. Bien, en el caso de store, S2R, la única diferencia que va a haber va a ser todo igual. Fíjense que, en definitiva, por este lado viene la dirección de address, el offset que se tiene que sumar, más perdón, es el registro base, y por acá viene el offset. Se usa la ALU para calcular las direcciones de acceso en memoria, ¿no es cierto? Y la información de qué registro se tiene que escribir, o mejor dicho, la información ya del registro que se tiene que escribir, del contenido de ese registro, viene por acá. Se va a salvar. Profe, Sí. ahí la dirección de memoria no se calcula con el add de arriba. No, el de arriba es para los saltos. Para los Ah, ok, saltos. está bien. En load y store se calcula con la ALU. Se calcula con lo alto. Justamente el ADR es que cuando la versión mejorada del procesador lo ponemos por acá.
para calcular los saltos. De manera que acá se puede calcular la dirección y la etapa de code en una instrucción tipo CBZ. Y la comparación, en vez de hacerla por acá, también se ponía un extra acá, en el caso de un salto. Pero acá no, está calculando la dirección del acceso a memoria, porque viene el registro base y el offset viene por acá. El contenido del registro viene por acá. Entonces, lo siguiente se va a escribir en memoria. Fíjense que siempre es como que la primera mitad del ciclo se asocia a escritura, la segunda mitad del ciclo se asocia a lectura. Y finalmente, en el write-back no tiene nada que escribir, o sea que no hay actividad. No hay actividad en el write-back. Bueno, entonces, esas ideas uno tiene que tener clara en el funcionamiento del procesador. Después habíamos estado ya bastante, o sea, estos simplemente son todos los análisis que hemos estado haciendo, nada más que con algunos dibujitos un poco más, llamémosle, completos en algún sentido, es que por si uno no se acuerda, pero básicamente este tipo de gráficos se llaman multiciclos, ¿m? Y el gráfico, estos anteriores se llaman de un solo ciclo. O sea, estoy viendo lo que pasa dentro de un solo ciclo. ¿M? Bueno. Y estos gráficos se llaman también multiciclos porque son, bueno, justamente es como que de alguna manera vemos el dibujo, obviamente un dibujo muy resumido de lo que sería el pipeline del procesador. ¿M? Lo vemos muy resumido. Y de alguna manera, este tipo de grafiquitos así ayuda a memorizar de una manera más compacta lo que pasa en este tipo de gráficos así, porque si vamos a tener que dibujar por cada pulso de reloj un gráfico de esto, la única forma es que tengamos un programa de simulación por computadora, que es lo que yo le comentaba del RISC-V, que hay programitas muy lindos que te simulan todo este tipo de cosas, vos tocas cada flechita y te dicen qué información hay, etcétera, que ya hay disponibles para RISC-V. Bueno, en realidad, si uno se acuerda bien más o menos de las instrucciones, todo, y lo tiene fresco, tampoco hacen falta este tipo de gráficos. Uno se acuerda que nosotros hacíamos, básicamente el único tipo de gráfico que uno le hace falta, en realidad, es este tipo de gráfico. Pero este tipo de gráfico puede que uno no se acuerde bien qué es lo que pasa con el procesador, si no lo tiene fresco, entonces tiene que recurrir como ayuda a un gráfico de este tipo, que son los gráficos de un solo ciclo, entonces uno va viendo así, como le decía, tiene que ser por simulación por computadora, o una versión alternativa es este tipo de grafiquitos que son como un poquito más resumidos. Entonces uno, por ejemplo, una ve acá en la LDUR, ve que está haciendo el fetch, que está leyendo de la memoria de instrucciones, ve que después está leyendo de los registros, del banco de registros, ve después que está usando la ALU para calcular la dirección de acceso a memoria, y digamos, la información de qué registro se va a leer, bueno, viene salvado, como habíamos visto, por ese camino. En realidad que les faltaría el caminito ese que venía, el que salvó el registro que se va a leer. Bueno, entonces digamos, bueno, viene el acceso a memoria y la escritura de registro. Después acá en sub, bueno, y así siguiendo, uno puede ir visualizando este tipo de gráficos que de alguna manera ya lo hemos estado analizando nosotros, pero básicamente es lo mismo que he venido analizando, nada más que con unos gráficos un poco más detallados. En el caso particular de sí, sí, digamos, es el mismo dibujo que nos va mostrando, por ejemplo, acá yo podría darme cuenta que eventualmente si hubiera una relación de dependencia de datos entre bueno, acá no hay dependencia de datos en estas instrucciones, porque esto usa el X2 y el X3, esto tiene el X10, esto usa el X2, el X3, el X4, o sea que no hay relación de dependencia. Están puestas a propósito, esta no tiene relación de dependencia de datos que produzcan algún hazard, digamos, grave que no sea solucionable. Por ejemplo, esto que usa el X3, bueno, esto usa el X3,
Esto también lo usa, esto se le quisieron. No veo ninguna relación de dependencia de datos. Bueno, esto se parece un poco más a los gráficos que hemos estado utilizando nosotros. Y, bueno, este tipo de gráficos, como les decía, los gráficos de simple ciclo de instrucción, son grafiquitos como para, bueno, o habría que tener una plantillita transparente e irla, digamos, algo indeleble y uno vaya marcándolo con cosas borrables, o habría que ir viendo. Pero básicamente, en un gráfico de esto, uno puede ver el estado de, por ejemplo, de todas estas instrucciones que tenemos acá. O sea, esta instrucción sería un gráfico multiciclo, que en realidad, como les decía, se escribe de forma reducida así, más reducidamente con fetch, decode, execute, meme, writeback. Si uno quiere más de detalle, por ejemplo, cuando está diseñando el hardware, uno puede hacer uso de un gráfico de multiciclo. Entonces acá ve la instrucción esta que está en el último punto, ya es para hacer un writeback. Esta está lista para terminar de... bueno, esta en realidad no hace acceso a memoria acá, o sea que no va a hacer nada. Esta es la DD que debe estar sumando acá el contenido de registro X12 con X3, bueno, y así siguiendo, hasta que vemos esta DD que se está haciéndose un fetch de esta. Entonces, vemos lo que ocurre en un solo ciclo, porque en un solo ciclo que le llega todo, porque estos son todos, básicamente esto me está mostrando 1, 2, 3, 4, 5 etapas que están actuando en paralelo. Fíjense que esto es un registro también, que sería lo que cierra a esta salida de este registro. O sea, ustedes dicen, bueno, ¿dónde está el quinto registro? Bueno, en realidad, si yo tengo 5 etapas, necesitaría 6 registros, ¿no es cierto? Si tengo 5 etapas, necesito 6 registros. A ver si quieren hacer un dibujito rápidamente. A ver, si son 5 etapas en un pipeline, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 tenemos. Esta sería una etapa 1, 2, 3, 4, 5. Necesitaría 6 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿pero dónde están los 6 registros? Yo acá veo 4. Acá veo digamos, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. ¿Dónde está el quinto registro? Sería este, el banco registro. ¿Y dónde está el sexto? Sería este, el program counter. El program counter. Entonces acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, y digamos que el sexto registro ahí. Quedaría las 5 etapas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Entonces, acá tienen los 6 registros. Si bien no están pintados en azulcito, el program counter y hace las veces de registro. El mismo función, cumplen en algún sentido la misma función que cumplen estos registros. Dividen las 5 etapas. ¿Está claro ese punto o no? ¿Sí o no? ¿Me escuchó? ¿O se cortó, che? Sí, profe. Ah, bueno, pero gracias. Disculpen que les pregunte, lo que pasa es que por ahí como veo una sola pantalla a la vez, todavía no le encontró la vuelta para ver las dos pantallas simultáneamente, o las veo más chiquitas, entonces tengo que preguntar. De paso interactuamos un poco. Bueno, entonces, muy bien, todo eso respecto al datapad. Esto sería relación al datapad, cómo modificaríamos el datapad. O sea, en relación al datapad, vieron que básicamente en la computadora sería la parte del procesador, es el datapad y el control. Son los dos bloques fundamentales. Entonces, el datapad, básicamente, la solución es poner estos registros pintados acá. Fíjense que no se llama, y le ponemos F barra D, o sería fetch barra decode, decode barra execute, execute barra mem, mem barra writeback, y por supuesto los registros que están metidos acá, como el banco de registros y el program counter. ¿Está bien? Muy bien, ahora el control. ¿Cómo se modifica el control, no es cierto?
cómo se modifica el control para el pipeline. Y bueno, esto básicamente que tenemos acá, marcados en celeste, serían las señales que tienen que ver con la unidad de control. Y marcan la etapa en donde actuarían. Fíjense que es necesario, por ejemplo, estas dos señales tienen que estar, en el momento del decode de una instrucción, tienen que estar ya disponibles. Y además de eso, tienen que viajar después hacia allá, junto con la instrucción. Tienen que viajar junto con la instrucción. No, justamente se usan acá, la instrucción no las necesitaría más. O sea, hay algunas instrucciones, digamos, algunas señales de control que se necesitan acá, otras que la instrucción la necesita acá, por ejemplo, la ALU-SUS y lo que le dice qué es lo que hace la ALU-OP, todo eso lo necesita acá. Y otras que lo necesita acá. Entonces, las que ya utilizó acá, ya no necesita pasarlas para allá. Las que utilizó acá, ya no necesita pasarlas para acá. Y las que utilizó acá, no necesita pasarlas para allá. Es como un embudo, digamos, acá, en este lugar, la unidad de control va a tener que estar por acá, calculando para esta instrucción, por ejemplo, yo hago un fetch de una instrucción, ¿sí? Hago un fetch de una instrucción. Sí, cuando ya hago el decode de la instrucción, ya están todos los campos de instrucción acá, entonces la unidad de control va a tener que estar por acá, calculando todas las señales de control que usa, tanto acá como las que va a usar después. O sea, todas estas que están marcadas, fíjense, acá usa solamente estas dos, entonces calculo estas dos, no. Tengo que calcular estas dos y todas las que voy a usar después. Y después, o sea, en resumen, todas estas que están pintadas así en celeste, todas, tendría, digamos, eventualmente las que son posibles. Por ejemplo, acá evidentemente ustedes me dirán, pero acá el branch, sí, el branch lo puedo calcular acá, pero el 0 no lo puedo calcular acá. Sí, eso es cierto, a menos que moviera la comparación del registro acá, entonces también podría calcular esta liñita azul, la podría calcular acá, en vez de acá con el diseño mejorado que ya habíamos estado discutiendo. Hemos estado discutiendo el diseño mejorado, que podríamos calcular la comparación del branch acá. También podemos calcular la dirección del salto, en vez de calcularla acá, la podemos calcular acá, ¿sí? En las versiones mejoradas del procesador. Pero bueno, esta no es una versión mejorada, así como está dibujada, entonces tendré que calcular todas estas señales acá e irlas pasando para allá. Tendré que irlas pasando para allá. O sea, en resumen, siempre hay que calcular todas acá y hay que pasar por allá todas, excepto las que ya no hagan falta. Y lo mismo de acá para allá, hay que pasar a todas, excepto las que ya no hagan falta, y así siguiendo hasta que llegamos. Es como un embudo que se va cerrando para allá en cuanto a cantidad de señales de control que hay que ir pasando. Eso es lo que está graficado acá, ¿ven? O sea, después de fetch y decode, o sea, acá faltaría el program counter, ¿no es cierto? Este va a tener el program counter. Y de este lado, si quieren, pueden graficar el banco de registro, que en realidad está como metido acá. Está como metido acá el banco de registro, que viene para acá atrás. Bien. Entonces, básicamente acá, en la etapa de code, hay que calcular todas las señales de control. Todas las señales de control que tienen que ver con el write back, que tienen que ver con acceso a memoria y que tienen que ver con el X, con la etapa X. Evidentemente, cuando estamos en la etapa X de esta introducción, ya, bueno, acá, por ejemplo, están faltando las dos señalitas estas que se llaman read to loss y read write, que serían las que se usan acá. Será que se usan acá. O sea, es como que acá faltan un par de líneas que vienen directo para acá, que serían estas dos. Bueno, y entonces, bueno, todas esas tienen que estar guardadas en estos registros. De manera que cuando yo pase de acá a acá, o sea, todas las que se necesiten acá tienen que estar guardadas. En particular, por ejemplo, las que son de la etapa rollback tienen que estar, porque tienen que sobrevivir
hasta acá al final, incluyendo a qué registro se va a escribir. Tiene que sobrevivir hacia allá. Bueno, por eso es parte del datapad. Pero digamos, las señales de control tendrían que sobrevivir hasta el write back. O sea, después, las señales de... a ver si me veo un poquito. Read write. Sí, porque... a ver. Sí, esta read write... A ver, déjame pasar un minutito. También hay que salvarlo. Porque deberías saber cuando te llegue Sí, el dato si tenés que escribirlo o no. sí, sí, este hay que salvarlo. Y esta read to lodge. Esta me parece que no hay que salvarla porque esta la estoy usando acá para saber si qué dato le entra por acá. En este momento. Pero esta sí habría que salvarla. Pero, déjame pensar un poquito. Claro, porque en realidad el write write, acuérdense, con la vuelta esa, el dato que hay que escribir no le viene por acá. El dato que hay que escribir, el write data. Ah, sí, claro, viene por acá, como dice acá. El dato que hay que escribir está viniendo por. O sea, ¿a qué registro hay que escribir? Viene por acá. O sea, viene por acá. Este sería el registro de destino. El registro de destino viene por acá. O sea que, si en caso de. Y este read write también tendría que ser asociada a esta introducción, a la que viene acá, la que está acá en este momento. O sea que esa hay que salvarlo. Lo que no estoy viendo claro es si esta read to logic, en qué momento está actuando. No, esta es en este momento que hubo que salvarla, o sea, en el momento, porque acá, con fecha de la instrucción, se fija y dice qué instrucción. O sea que esta, me parece que esta hay que salvarla en el PY, ¿sí? Y esta no, es lo que entiendo en este momento. Bueno, pero en definitiva la idea general es que habrá que ir salvando todas las que haya que salvar acá, y a medida que se van usando, obviamente se no hace falta salvar. Ojo, porque una de las cosas que complica es todo lo que tiene que ver con escritura hacia registros o escritura hacia direcciones de salto. Ahí se complican las cosas. Ahí se complican las cosas. Entonces, ahí hay que analizarlo con mucho más cuidado. Pero a grandes rasgos, este es el esquema general. O sea, la unidad de control, todas las señales de control se generan acá y van a ir avanzando acá, y a medida que se van usando no es necesario, digamos, obviamente mantenerlas. Digamos, simplemente van viniendo para atrás. Ese sería el esquema de la estructura de control a grandes rasgos. Acá está más o menos dibujado un poco más en detalle eso. A ver, fíjense que está la read write. Claro, la read write viene, está bien, como habíamos dicho acá. Como habíamos pensado, viene por acá, ¿ven? La read write tiene que venir por acá, recién acá tiene que el registro. Claro, la otra no, la otra se calcula directamente acá, como acá está dibujado. Bueno, obviamente todas las señales que tienen que ver con el acceso en memoria vienen por acá, todas las señales que tienen que ver con el acceso a la ALU vienen por acá. Y después que pasamos la ALU, solamente sobreviven las que tienen acceso a memoria, y después que pasamos la memoria, solamente tiene que ver con el write back a registro, que sería esta. O sea que esto sería, bueno, y acá digamos esto que dice, el estado de este multiplexor también tiene que sobrevivir hasta acá. El estado de este multiplexor tiene que sobrevivir hasta acá. Porque esta justamente es la que decide al final si viene por este lado o si viene por este otro lado el dato que se va a escribir al banco de registro. O sea que acá tiene un esquemita de cómo sería ya una versión con pipeline del procesador. Bueno, respecto de los data hazard, ya los habíamos estudiado en cierto nivel de detalle, así que los vamos a pasar
un poquito más rápido, pero lo vamos a repasar. Básicamente, recuerden que hay una dependencia de datos entre el registro de destino de una instrucción con la instrucción que sigue o la que sigue. Fíjense que acá, por culpa de que el pipeline tiene un orden 5, puede ser necesario, puede haber un data hazard de esta y a esta. Eventualmente también podría haber hacia esta. Obviamente si no hubiera nada. O sea, en principio, digamos, si uno lo analiza así en abstracto, de un pipeline, si yo te digo qué profundidad tiene el pipeline y vos no sabés cómo está implementado el procesador, y voy a decir, bueno, esta introducción tiene dependencia de datos con esta y esta. Como un pipeline de orden 5, entonces, en la peor condición, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones que se podrían estar con relación de dependencia. Si yo no hiciese nada así. O sea, esta sería la peor condición. Un pipeline de orden 5, yo tendría que ver hasta una profundidad de 5 instrucciones, porque estas 5 instrucciones se podrían estar ejecutando en paralelo. Obviamente, digamos, esta estaría empezando y esta estaría terminando. Y se podría tener un data hazard en todo eso. Como ya vimos, digamos, lo podemos resolver de todas las formas que ya hemos estado discutiendo. Pero, básicamente, la técnica por excelencia es el forwarding. Acá ve que ya lo estuvimos discutiendo bastante, que básicamente es que a la salida de este registro se lo mandamos a la entrada de esto. Entonces, realmente, físicamente, electrónicamente, digamos, se está solucionando de esta manera. O sea, hay un campo de este registro que, si nosotros no hiciésemos nada, seguiría por el camino normal hacia acá, ¿sí? Fíjense, si yo no hubiese hecho nada, tendría esta relación de dependencia de datos recién acá, tendría esta relación de dependencia de datos acá, con esta y con esta. Bueno, esta se podría solucionar, o sea, hacia acá no hay problema. Ya lo estamos viendo que no hay problema. No hay problema, ¿por qué? Porque hemos resuelto el hazard estructural escribiendo los registros en la primera parte del ciclo y leyendo en la segunda mitad del ciclo. Y esta ya no habría problema tampoco. Pero para todas las que van para atrás, si yo no tengo forwarding, si yo no tuviera forwarding, esta línea, que sería estas líneas rojas, serían los forwarding, ¿qué tendría que hacer? Si no tengo forwarding, ¿qué es la única solución que me queda? A ver si alguno me contesta. Si no tengo el forwarding. Hacer stall. Claro, hacer esto. Hacer stall o meter burbujas. Claro, tengo que meter burbuja. Pero como tengo el forwarding, puedo forwardear, entonces no pago penalidad de tiempos. Entonces, vamos a hablar unos minutos cómo se detecta la necesidad de forwarding, ¿sí? Básicamente acá están planteadas, digamos, acá en pseudocódigo, ¿cierto? Fíjense que IDEX.registro RS es el número del registro RS de la instrucción en el registro ID barra EX. O sea, este registro sería ID barra EX, y el campo RS es una parte de ese registro, ¿sí? Campo RS. Este sería EX barra MEM, registro barra EX barra MEM, y tendría un campo, por ejemplo, RM o RD, lo que sea. O sea, todos los campos RS, o RN, RM y RD, RN, RM y RD están acá, RN, RM, RD están acá, RN, RM, RD están acá, pero en estos distintos registros que corresponden a distintas instrucciones. Entonces, fíjate, ¿qué sería un data hazard? Escrito así en una especie de pseudocódigo en un lenguaje como el Verilog. Básicamente te dice que si el campo RD de registro EX barra MEM coincide con el campo RN del registro ID barra EX, fíjate qué está diciendo. EX barra MEM,
campo RD, campo de destino del registro RD. Coincide con el campo RN de ID barra EX. O sea, en otras palabras, la instrucción que sigue tiene como destino un campo que es un campo de entrada o sea, la instrucción anterior tiene como destino un registro que usa la instrucción que sigue. Eso es lo que está queriendo decir. Esto sería la instrucción, digamos, un pulso reloj más vieja, tiene como campo de destino un campo que usa como fuente de instrucción un pulso reloj más nuevo. O sea, el campo RD. O el campo también RD coincide, o sea, con el campo RN o RM. Son los dos campos de las instrucciones. O sea, se acuerdan que las instrucciones tienen RN o RM como campos de entrada y RD como campo de destino. Entonces, si detecta eso, eso sería la detección de un forwarding así. Como tiene que hacer este forwarding. O sea, si quieren verlo de acá, sería como tiene que ser un forwarding de, digamos, desde la salida del ALU, o sea, el ALU que está acá, hacia la entrada del ALU. De la salida del ALU hacia la entrada del ALU. Que sería el tipo forwarding. O también puede ser el tipo forwarding, que es la salida de la memoria hacia la entrada del ALU. Entonces, esto es lo que dice. O, cuando el campo RD del registro memWriteBack es el campo RN de una instrucción que está, fíjate, 2 pulsos antes. O sea, se fija, está comparando el campo RD de acá también con el campo RN o RM de acá. O sea, antes comparaba el campo R destino de acá con el campo RN de acá, o también con el campo RD de destino de acá, corresponde con el RN o RM de acá, que sería lo correspondiente a este tipo de forwarding. Este tipo de forwarding. Entonces, es como que, claro, eso sería, fíjense que la lógica no es más que una comparación. Es ver si esto es esto, o esto, o sea, si el campo de destino en este registro es el campo, o sea, el campo RD en este registro, X barra no, es igual al campo RN de este registro de barra X, o el campo esta condición se llama 1A, 1B, 2A y 2B. 1A y 1B porque sería el forward tipo A1, tipo 1, sería este. 1A y 1B sería si tienen que forwardar registro RN o RM. Entonces 1A si tiene que forwardar el registro RM. 1B si tiene que forwardar el registro RM. Acá el 2A sería este tipo de forwarding. ¿Sí? O sea que si lo quieren ver sería desde acá, sería desde la salida de la memoria hacia la entrada del ALU. Este tipo de forwarding se llama 2, y 2A si tiene que forwardar el RN y 2B si tiene que forwardar el RN. Y las ecuaciones, si usted ve si lo escribe en System Verilog, sería muy simple. O sea, es simplemente una comparación. En algún punto, esto es un combinacional que compara estos campos, estos salidas de esos registros y lo hace. O sea, esencialmente eso. Claro. Ahora, una cosa muy importante es decir, bueno, eso es de escrita, pero realmente hay que forwardear solamente si vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir en red. O sea, básicamente, si estamos viendo que cuando hacemos forwarding en el XRM read write, o sea, nosotros tuvimos que salvar estas señales de control. Las señales de control fueron salvadas, como habíamos dicho acá, ¿ven? Las señales de control fueron salvadas en la computadora, como habíamos dicho acá. ¿Sí? Acá se salvaban las señales de control. Entonces, esas señales de control están salvadas. Hay que ver si efectivamente, si se trata de una sentencia que escribe
Porque si está una sentencia que no escribe, no necesitamos ningún forwarding. O sea, si son sentencias que leen, no necesitaría ningún forwarding. Entonces, a eso hay que agregarle de que está activa la señal de read write en el registro X, en la etapa X barra mem, o sea, en el registro X barra mem, o en la etapa mem write back, o en el registro mem write back. Tiene que estar activo. Y además, solamente si el registro de destino no es el registro 0. ¿Se acuerdan que en estos procesadores había un registro que no se podía escribir, que era de solo lectura, que era el registro 0, que era el registro número 31. Era el registro número 31. Entonces, si se dan todas esas condiciones, o sea, alguna de estas cuatro, ¿sí? Fíjense, 1A, 1B, 2A, 2B. En realidad, fíjense, estos son dos casos distintos de forwarding, ¿no? Son dos casos distintos. Pero, si se dan esas dos condiciones, ¿sí? Alguna de estas cuatro condiciones, y además se da esta condición o esta condición, y además se da esto, entonces solamente ahí hay que forwardear. Que básicamente, bueno, es lo que sería relativamente fácil de escribir, pero es lo que más o menos está escrito acá. Pero bueno, vamos a volver para atrás. Y fíjense que los distintos tipos de forwarding, ¿cómo es el forwarding? Y bueno, fíjense, si yo hago un forwarding desde la salida de la ALU hacia la entrada de la ALU, básicamente voy a venir desde acá, voy a venir por acá y voy a entrar a alguno de estos registros. Por ejemplo, este va a ser el registro RM y esto sí tengo que forwardar el registro RM, sería la condición. Sería la condición 1A o la 1B. Entonces, básicamente es como que a la unidad de control, en la unidad de control, se le agrega esta forwarding unit, que podría pensarse como parte de la unidad de control o un complemento de la unidad de control, que básicamente testea esas condiciones, o sea, estas condiciones que estuvimos analizando, un comparador, o sea, se fija si estamos, por ejemplo, se fija, si se da esta condición, xmem registro rd igual a idx registro rd1. ¿Cómo hace esto? Se fija acá. xmem registro rd. Acá tiene el campo S, ¿ves? Por acá tiene que venir, claro, ¿ven? El campo rd del registro xmem. Viene por acá, ¿sí? Y lo compara con IDEX registro RN, con este que viene por acá. Si son iguales, entonces activa la condición 1A y obviamente acá tuvo que poner un multiplexor para que pueda elegir o que venga por el camino normal, que sería por acá, dato, que sería el contenido del registro RN que le viene por acá, ¿sí? Y sigue, o sea, viene por acá, hasta acá. O, si se da la condición de forwarding 1A, que sería esta, 1A sería, tiene que venir el registro R, o sea, tiene que venir la salida de la ALU, perdón, la salida de la ALU tiene que venir como campo R, a ver, esto viene por acá, la salida de la ALU viene por acá. Se ve el cursor por donde yo lo estoy moviendo, ¿no? Viene por acá y viene por acá, ¿sí? Sí, se ve, profe. Al pelo. Entonces, este sería el campo RN, en vez de ser este, sería este, por la condición de forwarding 1A. Y para el forwarding 1B, ¿qué sería? Que el campo RM, porque digamos, el registro RM normalmente viene por acá, sería el camino normal que venga por acá. Pero si detecta la condición de forwarding 1B, sería esta, la condición de forwarding 1B, esta que tenemos acá, básicamente está comparando el campo RD, el registro X, mem, registro RD, con el campo RM del ID barra X. Si lo vemos acá, está comparando NX barra M, registro RD, el campo S,
sería este, lo está comparando con id barra x campo rm. Esto por acá, si le da que son iguales y además de que estamos escribiendo y además que no es registro 0, entonces activa esta línea forwarding 1b de manera tal que, en realidad estas son dos líneas, ¿no? No es una sola línea, forwarding A y forwarding B son dos líneas para elegir entre tres opciones. Las va a tener que activar de manera tal que se active el registro RM, que en vez de entrarle por acá, le entre por eh, a ver el RM, sí, sería la salida del ALU, estamos en el forwarding tipo 1, el forwarding tipo 1, claro, va a ser igual, también va a entrar por acá, va a entrar por acá. Acá o acá. Entonces puede entrar el RN por acá y el RM por acá en función de que se activen o no. Fíjese que podrían activarse, podría darse estas dos condiciones simultáneamente, ¿no? Sería un doble data hazard, que ya lo vamos a ver que esta condición ¿dónde dice acá? ¿Qué es el doble data hazard? Esa. La condición de doble data hazard también estaría contemplada en algún sentido, pero nos haría alguna complejidad extra. Bueno, no importa. El asunto es que lo vemos acá bien, como simplemente, o sea, como yo le había prometido al principio, no es nada complicado. Con unos multiplexers y con una pequeña lógica, hacemos el forwarding, lo resolvemos. Por ejemplo, si un forwarding... si es un forwarding desde la memoria, hacia la entrada del ALU, desde la salida de memoria, básicamente va a comparar el membrane back registro RD, a ver si es igual al RN o al RM de acá, y en ese caso, digamos, bueno, va a cambiar el multiplexor a través de estas dos señales de control para que el dato le entre por acá, por los del medio. Pero ustedes ven que claramente puede pasar una condición donde diga que no sepa qué hace, porque yo puedo tener en este doble data hazard, lo que voy a tener es que tanto de acá como de acá, perdón, o sea, habría que hacer, si yo tengo unas instrucciones donde se den estas dos, se puede dar, acá lo veo tranquilamente, que se dé la condición, a ver, de que esto, o sea, si yo simplemente planteo estas ecuaciones, se puede, y corregidas con esta, se puede dar la condición que yo tengo que forwardar desde acá hacia acá y también desde acá hacia acá. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Yo tengo que forwardar desde acá hasta acá y o sea, tengo que hacer estos dos tipos, supone que aparecieran, sería la condición que tuviera que dar estos dos tipos de forwarding simultáneamente. Es como si tuviera dos líneas rojas estas superpuestas simultáneamente. ¿Cuál de las dos tendría que forwardear? Supone que serían estas dos condiciones simultáneamente. Las dos rojas simultáneamente. O sea que acá, de alguna manera, no sé, esta instrucción tuviera que forwardear acá, al mismo tiempo que esta tuviera que forwardear acá. Si tuviera una línea roja de acá a acá, y una línea roja de acá a acá. ¿Cuál de las dos elijo? ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta la situación o no? ¿Más o menos? ¿O se parecen? O sea, la idea es que tenemos que forwardear los dos registros o tenemos que forwardear el mismo registro para dos instrucciones. No entendí bien. Claro, sería esta condición, mira, el doble data hazard. Si vos considerás la secuencia ADD X1, X1, X2. Después de X1, X1, X3. Entonces,
esta tiene un data hazard de acá a acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Que se solucione. Pero también tenés un data hazard en principio de acá a acá. O sea, cuando vos ves el campo, fíjate. Profe, pero ahí no sería el data hazard desde el segundo AND al tercero, porque ahí vas a modificar el X1 y no vas a necesitar el X1 que tenías arriba. Eh, sí, pero digamos, si yo veo esta instrucción de acá a acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy planteando? El campo RD de esta instrucción corresponde con el campo RN de esta instrucción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Y eso lo detectarías acá. Vos estás detectando que el campo RD de la instrucción que está acá corresponde con el campo RN de la instrucción que viene por acá. ¿Mm? Entonces te dice, tenés que forward. Pero después, cuando pasas uno más, lo que vas a tener es que también, o sea, vas a llegar, que cuando estés acá, vas a ver que el campo RD de esta instrucción corresponde con el campo RN de una instrucción que está dos atrás. Que está dos atrás. O sea, cuando llegues acá, a la etapa de code de esta instrucción, vas a la forwarding unit te va a decir, ojo que el campo RD tuyo corresponde con el campo RN de la instrucción que tenés antes y con el campo RN de, la instrucción, de dos instrucciones antes. Entonces tendrías un doble data hazard si vos lo ves acá, en este dibujo. O sea, esta diría, che, tenés data hazard, y esta diría, che, tenés data hazard. Pues comparás el campo RD de la instrucción que tenés acá, es el mismo que el campo RN de la instrucción que tenés acá. O sea, la que tenés acá. Pero también tenés que el campo RD de la que tenés acá coincide con el campo RN de la que tenés acá. ¿Lo ven? sí, pero ¿no sería en dos momentos diferentes ese hazard? No, eso estamos. Porque acá tenés, en un momento, lo tenés simultáneamente. Lo tenés simultáneamente cuando llegaste acá. Cuando llegaste acá, si vos no hiciste nada, o sea, si vos pusiste estas, digamos, así como está, este hardware así te diría, cuando llegaste con el primer ADD, fíjate que son 3 ADD. Cuando llegaste con este primer ADD, este segundo ADD y este tercer ADD, se llama el ADD, primer ADD, segundo ADD, tercer ADD. Cuando el primer ADD, no, ¿dónde estoy yo? Sí. Cuando el primer ADD está acá, en este lugar, el segundo ADD está acá y el tercero está acá, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, Entonces, cuando el primer ADD está acá, el campo destino del primer ADD, el RD del primer ADD, con el campo RN del tercer ADD coinciden. Y entonces tendríamos acá esto te dice, coinciden esos campos. Y además, el campo destino del primer ADD con el del segundo ADD también coinciden. ¿Me entendés? O sea que en ese momento, la forwarding unit, así como está, no sabría qué hacer. Si vos le ponés estas ecuaciones, sería una indefinición. O sea, con las ecuaciones que hemos puesto hasta el momento. No sabría qué hacer, porque tendrías un doble data hazard. Entonces, si yo miro estas, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cuál es el data hazard que tendría que hacer cuando aparece el 2? Porque este ya se solucionó. Entonces, realmente el forward que voy a tener que hacer es de esta a esta, no de esta a esta. Porque yo, cuando estas dos se encontraron con conflicto, se solucionó por el forwarding. Y lo que va a pasar es que si yo no hago nada, esta se va a encontrar con el conflicto con esta y con el conflicto con esta. O sea, la tercera va a detectar un conflicto con esta y con esta. Pero entonces, como ya se solucionó el que ya había entre esta y esta, ahora tengo que solucionar solamente entre esta y esta.
O sea, tengo que solucionar el más reciente. O sea, solamente voy a tener que forwardear de acá. Entonces, lo que tenemos que revisar es la condición de mem. O sea, básicamente, yo no tengo que hacer este forwarding de acá, acá, si tengo simultáneamente un forwarding de acá a acá. O sea, en otras palabras, si yo tengo simultáneamente un forwarding de acá a acá, un forwarding de acá a acá, el que prevalece sería este. El que prevalece sería este, porque es el más reciente, porque el otro ya fue resuelto antes, cuando estaba en la instrucción un punto para atrás. ¿Se dan cuenta? Sí, o sea que habría que agregar una lógica Claro, adicional. entonces la lógica que hay que agregar sería esta. Estaba todo lo anterior, y no hay un forwarding o sea, el de hacia la memoria, el de memoria sería este, y no hay un forwarding en simultáneo del otro tipo. O sea, básicamente, si hay un forwarding de memoria y no hay un forwarding simultáneo de otro tipo, sería esto, ¿ves? Entonces recién hay forwarding, que el forwarding sería poner forwarding A, el forwarding B igual a 0,1. ¿Por qué? Porque 0,1 correspondería con, claro, este es el 00, el 01, que serían los forwarding de memoria, vienen por el 01, ¿ven? Forward A y forward B igual a 01. El forwarding 10, forward A y forward B igual a 10 sería cuando venís forwardeas de acá hacia acá. Y forwarding 01 sería cuando forwardeas de acá, de la salida de memoria, hacia acá. Entonces, básicamente está diciendo, mira, si tenés que forwardear de acá hacia acá, fíjate que no haya que forwardear simultáneo de acá hacia acá, porque si no, si es el caso, no haga nada. Eso es lo que está diciendo. O dejar el forwarding anterior, ¿sí? ¿Está? Y esa sería la condición revisada. Les digo porque ustedes tienen que implementar estas ecuaciones, básicamente, a la hora de hacer el laboratorio. Y bueno, acá tienen un poco algunos detalles de cosas a tener en cuenta. No sé si se entendió esto último que acabamos de decir. Todo claro, profe. ¿Cómo? Todo claro. Bueno, al pelo, gracias. Bien. Bueno, entonces, esencialmente, bastaría con tener la forwarding unit acá, en principio, para forwardear. La unidad de control acá, la forwarding unit, sí, en realidad, por todo lo que hemos hablado, bastaría con tenerlas acá, porque el forwarding básicamente detecta, tiene que forwardear de acá a acá o de acá a acá. O sea que la forwarding unit debería ir acá. O sea que yo recién dije mal, la forwarding unit no va al lado de la unidad de control hasta el momento, sino que vendría acá. Salvo que haga, fíjense, si yo hago la versión mejorada del procesador, sí voy a tener que modificar las cosas. Si hago la versión mejorada del procesador, ¿cuál es la versión mejorada del procesador? Y era la que detectaba haciendo saltos. Fíjense que a todo esto estamos hablando solamente de algunos tipos de hazard que estamos solucionando. O sea, acá, como pasa siempre, los profesores resolvemos parte del problema, los libros resuelven parte del problema, y parte lo van a tener que resolver ustedes en los prácticos. Bueno, esto se resuelve parte de los problemas que nos vamos a enfrentar, pero más o menos te está indicando ya por dónde va la cosa. Bueno, después el otro tipo de hazard es del load use, porque estos eran los data hazard de distribuciones tipo R, más bien. En realidad no, bueno, una dependencia de datos, del tipo data hazard, típicamente, pero habría que, por ejemplo, revisar, eso como que cubriría todas las instrucciones tipo R, y entonces tenemos, para ver el load use, habría que chequear, esa instrucción, recuerda que tengo un load y después una instrucción tipo R, tendría que chequear si el campo rn1 o el campo rm2, ¿sí? O el campo rn o el campo rm, ¿sí? O sea, si yo voy
al registro IFID, campo RN o RM. ¿Mm? O sea, sería, si lo veo acá, ID, EX, campo RN o campo RM. ¿Sí? Y fíjense, en XMEM, el campo RD coincide con alguno de esos dos. En este caso, yo no puedo forwardear. Acuérdense que esto, o sea, todo lo que anterior se llama con forwarding. Pero en este caso, yo no puedo forwardear como ya habíamos discutido antes, ¿no? O sea, habíamos discutido antes que, ¿por qué? Porque básicamente esto me está diciendo, mira, acá acaba de leer un dato de memoria, acá leer un dato de memoria, o sea, fíjense, IDEX, o sea, IDEX registro RD, IDEX registro RD. Claro, acá estamos comparando IDX registro RD, IDX registro RD con IFID registro RN o RM. Entonces estamos comparando claro, IDX registro RD, si el campo RD acá coincide con registro RN o RM de la instrucción de acá. Fíjense que estamos comparando esta con esta. O sea, estamos comparando un poco como, sí, como dice acá, IDX registro RN, RD coincide con IFID registro RN o RM. ¿Mm? IFID registro RN o RM. ¿Por qué? Porque esa, si es un LOAD, lo que básicamente me está diciendo que detrás de un LOAD, o sea, acá tengo la LOAD, o sea, tendría que ver que, ¿cómo detecto que es una LOAD? Porque LOAD es la única instrucción que tiene la señal MEM, tiene una señal de escritura a memoria. Tiene señal de escritura a memoria. Si yo sé acá, me doy cuenta que voy a tener que escribir a memoria, ¿no es cierto? Voy a tener que escribir a memoria. O sea que se trata de no, voy a tener que leer de memoria. Justamente, si yo veo justo la memoria ese rollback, si yo detecto que voy a hacer una lectura de memoria y detecto, o sea que es una LOAD, y detecto que esa lectura de memoria, acá lo estoy detectando, va a ir a tener que ser guardada, porque tengo el campo RD y sé que voy a leer de memoria, y veo que va a ser guardada, va a ser usada por una instrucción que viene después, en el campo RN o RM, entonces ahí no tengo forma de hacer un forwarding, no hay ninguna forma de hacer un forwarding. Entonces, como no hay forma de hacer forwarding, tengo que hacer un stall. Entonces, ¿qué es hacer el stall? Hasta ahí se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? ¿O no? ¿Se entendió esta parte? O sea, se da cuenta que no puedo hacer un forwarding. Porque sería que yo después tengo que hacer cuando esta instrucción, la que está acá, que es una instrucción tipo de repase acá, la LOAD va a pasar acá. Y yo no, recién voy a tener el dato después que pase por acá, antes del writeback. Entonces no tengo forma de hacer el forwarding de acá a acá. No voy a tener forma de hacer el forwarding, porque siempre es a la salida de los registros que yo hago el forwarding, ¿no? O sea, después que lea la memoria y venga el pulso reloj, el dato de memoria que leí la memoria va a aparecer acá. Antes. Y obviamente si es un... Y antes de hacer el writeback, va a estar acá, y yo tendré que forwardar de acá hacia tal lado. Pero la instrucción que venía después pasó acá y ya es tarde, digamos. Ya es tarde porque tengo otra instrucción metida acá. Entonces, no puedo hacer forwarding. Lo único que me queda es hacer una burbujita, un bubble, un stall. ¿Mm? Entonces, ¿qué es hacer el stall? ¿Se entendió lo que estoy diciendo o no? ¿Se me escucha o no? Sí, profe, sí, sí, se Ah, entendió. al pelo, gracias. Entonces, digamos, ¿cómo voy a stallear? Voy a forzar todos los valores en el registro ID barra EX a 0, ¿sí?
O sea, a la salida del registro ID barra X lo voy a cambiar por ceros. Entonces, de esa manera voy a lograr que la etapa X, mem y write back van a ser NOP. O sea, básicamente lo que voy a hacer es que la instrucción que en este momento está acá, que se va a convertir en una NOP. Por ejemplo, acá tengo la LOAD acá, y acá tengo un ADD que usa el resultado de esa LOAD, y entonces me doy cuenta que listo, no puedo hacer. Entonces la B es como que a partir de ese momento, para allá, la ADD se convirtió en una NOP, y la B tiene que volver a refechar. Profe, ¿y no podríamos implementar algo como guardar los datos en el registro y que se muestre para afuera como ceros y no tener que Sí, volver a... bueno, me parece que lo que acabas de decir es justamente lo que voy a decir. Pero antes de decirte eso, fíjate, lo ponemos esos datos, van a quedar guardados como ceros en lo sucesivo. Y después lo que vas a hacer es que además de eso, necesitas que el program counter vuelva a fechar la misma introducción. Entonces, después se arregla todo solo, que sería, ves lo que dije yo acá, es como que viene, cuando estás acá, a partir de ahí la AND se convirtió en una NOP, entonces después se arregla todo solo, que sería, fíjate, para hacer todo eso, básicamente, acá está. La unidad de control tiene, además de la forwarding unit, va a tener que tener una hazard detection unit, así como está. De nuevo, esto es el procesador sin mejoras, ¿no? Si no, la forwarding unit va a tener que hacer algo acá. Pero bueno, digamos, esa hazard detection unit detecta esta condición, la detecta, esta condición. Fíjate que la detección simplemente es un combinacional que dice, mira, si pasa esto y esto, listo. Estás en una... Tenés que estolear. Entonces, detecta esa condición y al detectar esa condición, ¿qué hace? La unidad en vez de dejar pasar las señales de control que serían correspondientes a una AND, ¿sí? Toda la unidad de control acá, te las va a poner a cero. Dice, no, mira, son todas cero. O sea, y al poner que todas las señales de control valen cero, es como que justamente si vos pones en cero o en inactiva, llamarles a las señales de control, o sea, por más que acá tenía una AND, evoluciona como una NOP. Por más que acá esté el código de una AND, la NOP es justamente una instrucción que tiene todas las señales de control en cero. No escribe, no lee, no cambia nada. Simplemente pasa por acá, sin dejar ninguna huella. Esa sería la NOP. Pero que fíjense que es útil esa instrucción NOP. Es útil porque justamente nos permite solucionar estos problemas. Entonces, digamos, pasa por acá, la AND se convirtió en NOP, simplemente al ponerle un 0 acá, la hazard detection unit dice, no, las señales de control no sirven. Las señales de control que van son todas 0, porque te convertí la AND en una NOP. Y además la hazard detection unit, fíjate que te hace, es como que te inhibe al program counter de que se actualice. No te lo deja actualizar el program counter. Es como que te dice, no te dejo avanzar el program counter. Seguí, mantenete en el lugar donde estás, o sea que vas a volver a reflechar la AND que tenías. Vas a volver a reflechar la AND. Entonces, y de esa manera se generó la burbujita. Como ven, es bastante sencillo, ¿no? Cómo se generó la burbujita, ¿no? ¿Lo entendieron o no? Me parece que no. Sí, profe, sí se entendió. Bueno. Bueno, pero gracias. O sea, les repaso un poquito. O sea, básicamente el secreto está que la Hazard Detection Unit, si detecta la condición que tiene que hacer una stall, y bueno, lo que hace básicamente convierte la señal de control en cero, de matar que la distribución que esté acá se convierte en una NOP y evoluciona como una NOP. Y al mismo tiempo hace que se refeche, o sea, no lo permite el program counter avanzar, entonces se vuelve a fechar la misma introducción. Sí, y no avanza el program counter y bueno, y esto, a ver, déjame pensar. Claro, en realidad porque acá ya pasó, o sea, tiene que ser dos cosas. Porque acá está la instrucción que tiene el problema, ¿no es cierto?
Entonces la tiene que mantener, para allá sigue cumpliendo, pero la mantiene. O sea, inhibe de que se vuelva a escribir el dato de, acá había, fíjate que está fechando, acá está la instrucción que tiene problema, y acá, que se está decodificando, y acá se está fechando otra instrucción. O sea, sería, ¿cuál se está fechando? Se está fechando esta otra AND. Hay una AND que tiene el problema y se está fechando otra AND. Con otras cosas. Entonces tiene que hacer que se mantengan los datos de la AND actual, o sea, los datos de esta AND acá, se tienen que mantener. No, perdón, me pasa que acá está el dibujo, el código era después de la AND, no me acuerdo qué código, no sé si estaba acá el código. Pareciera ser que, bueno, déjame un minutito. En realidad, suponete que esta es la OR. O sea, esta AND es como que se mantiene fija en la etapa de decode y hay que volver a refechear la OR. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Se mantiene fija los datos de esta que ya fue fechada antes, porque fíjate que esta que está acá ya fue fechada y ya no la puedo volver a refechear. Eso me parece que lo dije mal recién. O sea, yo esta que está acá ya no la puedo volver a refechear. Tengo que mantener los datos que esa que ya fue fechada hasta acá, porque en el momento que estaba siendo decodificada, estaba siendo fechada la que viene a continuación, poner la OR. Entonces yo tengo que hacer que se vuelva a decodificar la misma introducción que está acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Que no se puede, cuando viene el pulso de reloj, esta señal me inhabilita a que se actualicen estos registros. Entonces, por más que acá había otra instrucción, no se actualizaron los registros. No se actualizaron los registros. Y además, esta señal que viene acá me evita que se feche otra instrucción. O sea, se vuelve a fechar, la misma que estaba acá se vuelve a fechar. Estos registros no se actualizaron. Estoy hablando siempre en un instante el pulso de reloj. Entonces, se va a volver digamos, a decodificar la misma instrucción. Nada más que generé previamente una burbujita, entonces se puede hacer el forwarding como yo quería. Entonces, de esa manera solucioné ese problema. Bueno. Bueno, obviamente que, fíjense que la solución del problema de control se lo estamos tirando un poquito para que lo terminen de solucionar ustedes, los hazards de control. Y si yo pongo mejora se va a complicar, pero esencialmente voy a usar las mismas técnicas estas. Yo voy a tener que detectar alguna condición y voy a o agregar una burbujita, o que ya saben cómo agregar una burbujita, o van a tener que, ¿cómo se llama? Forwardear. Entonces, en definitiva, de nuevo, digamos, recuerden que los stalls, lamentablemente, o sea, ¿se acuerdan que yo tengo dos opciones? O poner stalls, que es una solución por hardware, y si no pongo stalls, tengo que poner delay slot y tirarle el problema al compilador del programador para que vea si puede aprovechar ese slot. De alguna manera, si estamos hablando de un salto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tanto el programador como el compilador tienen que tener muy clara la estructura del pipeline, porque si no sabe la estructura del pipeline, no le van a dar nunca los programas y no va a saber por qué, si no tiene la estructura del pipeline. O sea que, como ven, el procesador es un algoritmo que hace correr otros algoritmos, entonces, digamos, lo primero tener bien claro es cuál es el algoritmo del procesador, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Porque si no, no voy a saber por qué no me andan los otros algoritmos. Bueno, los hazards de control, digamos, básicamente ya lo estuvimos viendo con cierto nivel de detalle, con cierto nivel de detalle. Entonces, pero vamos a hacer una repasadita rápido de los hazards de control. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vemos claramente que acá tengo una instrucción de salto, que fíjense que no tiene relación de dependencia, bueno, no hay nada que le moleste por detrás. Entonces, el programa puede seguir o bien por acá, si no hay salto, o bien hacer el salto directamente hacia acá.
este caso el salto es, bueno, le puse un offset de 8, multiplicado por 4 da 32, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4 instrucciones va a saltar. Y entonces, bueno, como habíamos discutido antes, si yo no hacía nada, recién acá, voy a saber si hay que saltar o no, y entonces se me va a haber metido esta introducción, se me va a haber metido esta introducción, se me va a haber metido esta introducción, pero nada de eso era lo que yo tenía que hacer porque había que saltar. Entonces tengo que flushear, o sea, limpiar todas las instrucciones, entonces tenemos que ver cómo se flushean. Fíjense que estos branch hazard o control hazard son hazard que también ocurren en el caso de llamadas a subrutinas e interrupciones o excepciones, son esencialmente llamadas a subrutinas por hardware, digamos. Entonces, pasa lo mismo, estos control hazard, pasaría lo mismo con las llamadas interrupciones o excepciones. O a llamadas subrutinas. Entonces, si fueron, por ejemplo, una llamada condicional a una subrutina. Bueno, entonces, digamos, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, esencialmente va a haber que ser capaz de detectar que hay que saltar y va a haber que ser capaz de hacer un flush. Entonces, hacer un flush de las instrucciones se hace, parecido como he hecho recién, poniendo las señales de control a cero. O sea, las instrucciones van avanzando, pero fíjate que ninguna de ellas llegó al punto donde escribe a los registros. Entonces, básicamente, la moraleja es que, bueno, yo puedo limpiarlas a todas las instrucciones si ninguna de ellas llegó a escribir los registros. O sea, ellas siguen avanzando, pero si al final yo no les dejo escribir en los registros, es como si nunca hubieran existido. ¿Se entiende? Porque al final las instrucciones escriben en los registros, ya sean de instrucción tipo R o tipo de lectura de memoria, igual a un registro. Básicamente, si la instrucción es, primero, solamente puedo tener un problema de hazard si son instrucciones que escriben a los registros. O sea, si puedo tener un problema si la instrucción va a escribir un registro. Si la instrucción no me va a escribir un registro, ya hemos visto que no tengo ningún problema, porque solamente lo está leyendo. Entonces, las únicas instrucciones que son peligrosas son las que van a terminar escribiendo en un registro. Si yo detecto que tengo que saltar antes que ninguna de ellas entre en los registros, por ejemplo acá, listo, eso simplemente me basta con evitar que escriban en los registros y listo, las limpia todas. Ese sería el flush. Por eso, si usted no dice, bueno, ¿qué significa el flush? Simplemente eso. Yo detecto que tengo que saltar y le pongo, bloqueo la escritura de los registros y listo. Por más que hayan hecho todo lo que hayan hecho, al final es como si hubieran estado pedaleando en el aire porque no pueden escribir en los registros. Entonces, cuando no pueden escribir en los registros, no, pasan sin dejar huella, como quien dice. Que sería hacer un flush. Bueno, esa sería la idea, básicamente. Ya vimos que uno podría reducir ese branch delay, básicamente moviendo esta decisión, en vez de que esté acá, moviéndola una antes al CBZ. Moviéndola, en realidad la estoy moviendo como dos antes. En vez de ver la decisión acá, porque la decisión, si yo hago nada, ¿cómo? Profe, no entiendo por qué dice que está determinada en memoria, o sea, la fase de mem. Si después de que pasa por la ALU ya sabría si tengo que saltar o no y a dónde lo hago, ¿no? Sí, pero acordate que todo se hace después, o sea, porque está el resultado de la ALU, pero es como que vos no lo das por válido hasta que no pasó este registro. ¿Me entendés? O sea, el resultado de la ALU lo estás viendo acá. Lo estás viendo acá. Ahí recién estás viendo el resultado de la ALU. Cierto. Lo estás viendo acá porque, digamos, o sea, está todo calculándose, pero viene el flanco del reloj, entonces ahí ese resultado para vos es válido y ese resultado de la ALU que lo estás viendo válido acá. Entonces recién ahí podrías decidir si tenés que saltar o no. Entonces recién ahí, digamos, en principio, vos acá podrías poner una flush unit, que en realidad esta flush unit va a ser como una parte de la hazard unit.
fíjate que el hazard unit... claro, acá hay como una... yo tendría que poner una hazard unit que actúe más o menos por acá, entonces como tendrías dos hazard units, una que te actúe por acá y otra que te actúe por acá, de acuerdo a todo lo que venimos discutiendo, ¿te das cuenta? Si le agregamos la parte de control. Pero, justamente hemos dicho que nosotros podemos mejorar, o sea, hay dos opciones, o le pones acá un pedazo de hazard unit que tenga que resolver eso, o decir, no, bueno, pero habíamos dicho que yo tenía que mejorar mi diseño para que tanto las direcciones de salto de memoria como detectar si tengo que saltar o no, lo puedo detectar acá, justamente comparando, que en realidad es como moverlo, claro, porque yo estoy moviendo de acá en realidad, a ver, en realidad de etapa MEM, sí, sería acá. Etapa MEM, Sería como el resultado moverlo una fase atrás, ¿no? sí, me parece como dos fases atrás, porque lo estaría moviendo de acá hasta acá, lo tendría que detectar acá. Eh, eh, ahí lo terminamos de ver. ¿Por qué? Porque vos tenés que mover a la etapa ID. La etapa ID sería mover a la etapa esta. O sea, porque acá tenés, esta es la etapa fetch. O sea, en la etapa ID, o sea, en la etapa, después del registro ID, tenés fetch, el registro que está acá, este sería fetch, entonces en la etapa ID sería esto. Vos acá en esta etapa, estás leyendo los registros. Estás leyendo los registros. O sea, básicamente, en realidad, sí, lo mueves uno para atrás. Lo que pasa es que, sí, me parece que lo mueves uno para atrás, porque en realidad el resultado de esta etapa lo vas a ver acá. Lo vas a ver acá, me parece. Entonces, digamos, acá mueves el cálculo de dirección de salto y ver si tiene que saltar o no, pero básicamente agregaste hardware acá en esta etapa, sería un comparador y un sumador, lo pusiste acá, pero el resultado lo va a ver acá. O sea que sí, efectivamente lo moviste una para atrás. Lo moviste uno para atrás. Y con lo cual va a mejorar un poco la situación. Pero... o sea, la Hazard Detection Unit, claro, pues yo estaba acá, lo movía acá, está la Forwarding Unit. Claro, acá tengo una línea que viene de acá, que sale de acá, porque justamente me está diciendo, necesito sacar una información acá. Yo estoy acá, esta información va a ser, claro, vos fíjate, acá tengo el comparador, perdón, acá tengo el comparador, está acá. Lo moví acá, ¿ves? Le agregué el comparador acá. Le agregué el comparador acá. O sea que en vez de tener el resultado de la ALU para saber si tengo que saltar o no, le agregué este comparador acá para saber si tengo que saltar o no. ¿Sí? Y también le estoy agregando el cálculo de la dirección acá. Pero entonces, digamos, toda esa información, digamos, la voy a tener disponible después, o sea, en definitiva, un pulso antes, porque antes la tenía acá, ahora la tengo acá, y esa información que me dice si tengo que saltar o no, básicamente, y la dirección de salto también, la voy a tener acá. Entonces, un pulso antes que lo que tenía antes. Entonces, eso, claro, se mete en la Hazard Detection Unit, también estoy generando información que en esta etapa la estoy metiendo en la Hazard Detection Unit. La estoy metiendo en la Hazard Detection Unit, además de todo lo anterior, dice, bueno, pero mira, hay que flushear las instrucciones que, porque digamos, el salto ya está acá. El salto ya está acá. Como que el salto ya está acá. Entonces dice, hay que flushear todas las instrucciones. Déjame pensar un minutito. Claro, porque se iban metiendo las instrucciones, tanto las que tengo acá, y como las que se metieron acá, las tengo que flushear. En este caso lo que pasa es que si yo metí esto, solamente tengo que flushear esta, porque es una sola la que se me mete.
A ver. Si yo mejoro las cosas, básicamente en vez de estar acá, en vez de detectarlo acá, lo detecto acá. Sí. Entonces tengo que flushear esta. Voy a tener que flushear esta instrucción. Si yo hice la mejora, voy a tener que flushear solamente esta, la que se metió acá, porque yo detecté las cosas en realidad acá, mientras esta estaba acá. O sea, básicamente tengo que hacer que la que estaba acá la tengo que limpiar poniéndole ceros a la unidad de control, o sea, ceros a las señales de control y limpiarla acá. O sea, limpiar esto y recién después liberar para que se cargue la siguiente instrucción acá. Que acá en el dibujo sería, yo detecté, o sea, en realidad, todo eso el salto está acá, hace todos los cálculos de esto, pero recién acá, fíjate, cuando estoy acá, el salto está acá, o sea, está en la etapa esta, porque antes de detectar acá se usaba la ALU, entonces el salto está acá. Al estar acá el salto, a ver, un segundito, no. Perdón. Perdón, ahí volví. Entonces, perdón. Claro. Entonces, es como que el salto está acá. Acá tiene una instrucción que la tengo que limpiar. Por eso la Hazard Detection Unit tiene que limpiar el multiplexor para que la instrucción que estaba metida acá se convierta en un 0. O sea, se fluyó. O en una NOP. Pero también esta información que viene de acá le tiene que decir al program counter, fíjate, a través de esta línea, déjame ver, sí, que limpie esto, o sea, esto va a tener que poner un NOP también, o sea, tiene que limpiar acá, o sea, esto va a tener que transformarse en un código de una NOP, tiene que limpiar acá, tiene que limpiar acá. Limpiar acá significa poner ceros en las señales de control, porque acá, digamos, en este momento el salto está acá, en el momento entonces, o sea, el salto está acá. Acá hay otra instrucción, ¿sí? Que está siendo decodificada, está haciendo sus propias señales de control, entonces hay que limpiarlas. Y por otro lado, también se me estaba metiendo otra instrucción, porque lo que yo voy a tener es esto. En el momento que, por más que yo haga la mejora, donde lo tengo, yo hago la mejora, yo básicamente, esta situación que tenía acá, la voy a tener acá. Pero en ese momento, ¿qué voy a tener? Voy a tener que limpiar la instrucción esta, que viene, y limpiarla, o sea, se me metió una instrucción que se me está decodificando y una que se está fetchando. Tengo que limpiar esas dos. Tengo que limpiar esas dos, las tengo que limpiar, y para limpiarlas, porque si yo lo hubiera hecho acá, tenía que limpiar tres. Al correr uno para acá, tengo que limpiar dos. Limpiar esas dos sería, básicamente, poner cero ese señal de control y además ponerle un cero acá para que eso se limpie. Para que eso se limpie. Y además, lo que necesito, claro, ese F flush, sería esto que viene de acá. Y además lo que necesito es que este multiplexor de acá tendría que venir de donde calculé las AD. Viene de acá. Claro, acá como está faltando una señalcita de control que actúe sobre este multiplexor, para que cargue la información que viene por acá, en vez de que cargue la información que viene, bueno, por donde, acá me parece que está faltando algo. Me parece que está faltando algo porque acá me parece que son tres caminos posibles, sería la...
Debe ser un poquito. Porque, digamos, o sea, tengo que limpiar la que está acá. Limpiar esta acá y que se cargue al siguiente pulso de reloj se tiene que cargar la dirección de salto acá. Y debería haber algún camino por acá, que se ve que es este, que carga la dirección de salto que se calculó acá. Claro, porque la dirección de salto... Ah, está bien. Porque, digamos, la dirección de salto ahora se calcula acá. Ya la hemos movido de acá para acá. O sea que la dirección de salto siempre van a ir por acá. ¿Mm? Entonces, las direcciones de salto son o esta, o sea, el program counter se va a cargar o con la siguiente instrucción o con la dirección de salto. Porque la dirección de salto ahora le viene siempre por acá, pero es como que me está faltando una lógica, pues esta dirección de salto sería solamente para los CBZ. Sí, está bien, es solamente para los CBZ. Sí. Entonces, de alguna manera, esta Hazard Detection Unit le está faltando la señal de control al multiplexor para avisarle, mira, carga la dirección de salto o carga, o sea, está faltando el dibujo de la línea de control. Y este IF Flush es para limpiar la instrucción. Bueno, es en realidad, sí, si ya hay una instrucción que ha sido fechada, se limpia con esa IF Flush acá, se limpia ese registro, se la convierte en una NOP. La que está acá se la convierte como una NOP, claro, y la siguiente instrucción que se va a cargar acá va a ser la que diga el nuevo program counter. Lo que pasa es que son varias cosas que ocurren en paralelo. O sea, hay que ver con este grafiquito simultáneamente con este. En realidad me está faltando acá el gráfico, un gráfico parecido a este, pero con esta línea movida acá. Esto sería si yo no hice la mejora. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Claro, si yo no hice la mejora, se me colaron 3 instrucciones. Si hice la mejora, se me colaron 2 instrucciones. Esta línea azul que está dibujada acá, tendría que estar dibujada acá. Y al verla acá, tengo una que se me está decodificando y una que se me está fecheando. Entonces, si yo las quiero limpiar, porque detecte eso, esta la limpio simplemente poniendo las señales de control en 0, que es lo que está dibujado acá. Acá, porque yo acá detecté de que tengo que saltar. Entonces, limpio esta poniendo señal de control en 0, pero también tengo que limpiar la que está acá, que estaba siendo fecheada, que era la siguiente. Para limpiar esa tengo que, con este IF Flush, limpio este registro y me queda limpiada. Pero al mismo tiempo, tengo que cargar el nuevo program counter. El nuevo program counter, o sea que me faltaría esta señal de control, me debería tener un coso acá para decirme, mira, en realidad vos cargas los datos desde acá. Que eso me parece no está dibujado. Bueno, todo lo que hemos dicho lo pueden analizar así en detallito acá en este diagramita, pero bueno, si que lo podemos ver. Mira, que estamos escaso de tiempo. Bueno, de Dynamic Grand Prediction ya hablamos un poquito ayer, todo el tema y después de ejercicios. Bueno, terminemos esto. Bueno, no creo que tengamos tiempo de hacer ejercicios, pero igual van a hacer ejercicios en el práctico. Y después la parte de excepciones. Ya vieron bastante, ya habla con los profes del práctico. Si falta alguna cosita, se lo daremos el miércoles que viene en 10, 15 minutitos, pero esto de alguna manera ya lo han visto. Sí, lo que sí les recalco, que todo el tema del manejo de excepciones, el hazard, tiene mucho que ver con esto, porque esencialmente una excepción es un salto a una digamos, otra dirección de memoria, nada más que son por condiciones normalmente detectadas por el hardware. Esencialmente, es un poco más complicado, para ser honesto, que el salto todavía, es un poco más complicado, pero esencialmente se soluciona con las mismas técnicas estas de hacer flush y de flush y stall, o sea, de stall y forwarding, igual que teníamos antes. Se parece más a todo esto de los branches de control. Entonces, bueno, terminemos de ver un poquito, porque el tiempo nos da como a terminar de ver bien el tema de los branches de control, cómo se resuelven. Y después, en todo caso,
hablaremos unos minutos de excepciones la próxima vez. Unos minutos de excepciones, pero bueno, acá, lo que hubiese estado lindo que puedan hacer todos estos ejercicios. También acá le agregué como 5 ejercicios que son tipo parcial para que hagan. Pero bueno, terminemos un poquito con esto del branch. Hablé un poco de Velar, como para que quede prolijo dado esto y cerrado. Prefiero cerrar esto y en todo caso después hablar unos minutos después. Bueno, entonces, estuvimos hablando de branch hazard, todo esto estuvimos viendo. Bueno, y acá es donde tenemos, ¿ves? Estas introducciones, sub, cbz, nord, tac. Entonces, acá es donde lo vemos. Yo que tengo instrucciones anteriores. Instrucciones anteriores, empieza el sub, cbz. O sea, por ejemplo, acá viene un sub y cbz. Después la and, or, and, sub, todo esto. Esta sería la dirección de salto. La dirección de salto. Y entonces, fíjense, con la mejora que hemos hecho, el salto está acá. ¿Sí? En realidad, fíjense que no, el salto no está acá. Yo detecto que había que saltar acá. Porque en realidad la mejora que hizo, se calculó la dirección de salto acá y se detectó la dirección de salto acá. Pero esa información no la doy por válida hasta que no pasó acá. O sea que realmente yo estoy detectando que había que saltar acá. Es como cuando antes si yo detectaba que había que saltar acá, realmente estoy detectando acá. Entonces realmente estoy detectando acá. Y en este momento es como que el salto, por eso acá no me gusta mucho este dibujo. No me gusta porque para mí tendría que figurar el salto puesto acá. Esto me parece que confunde. No está, para mí no está bien hecho este dibujo. O no es, porque yo diría que el salto está acá, la sub está acá y acá tengo otro. O sea, el salto tendría que estar acá. Entonces en ese momento tengo acá la AND esta, acá, tengo la AND esta acá, y acá tendría ¿cuál sigue la AND? Una OR. Acá tendría, o sea, el salto estaría acá, esto no le den bola porque para mí toma. Va. Lo someto a su consideración, pero para mí el salto está acá. O sea, si yo estoy, porque si estoy usando esta línea, la estoy usando acá, estoy usando estas líneas acá, estoy usando esta línea acá, es porque el salto ya está acá. El salto ya está acá, o sea, todo esto pasó para acá. Y claro, aparte que acá están las líneas de control de salto, todo, que el salto no tiene, son las líneas de salto que ya están acá. Que no tiene por qué, no escribe ni en memoria, ni hace un write back hacia registro el salto. O sea que está bien. El salto está acá. O sea que para mí esto está mal. El salto está acá. El salto está acá. Y, ¿cómo es? Bueno, entonces, acá, en realidad, la que está acá sería la instrucción AND. La AND está acá. Entonces, la Hazard Detection Unit dice, uy, había que saltar, porque la información de que había que saltar viene por acá. O sea, dice, che, había que saltar. Había que saltar. Entonces, y además está la dirección de salto, está acá. Bueno, la dirección de salto quedó acá de alguna manera tacheada. ¿Y por qué? Porque la dirección. Acá me parece que falta algo también. Para mí que esta dirección de salto debería venir por acá. Pasar por acá y recién volver para allá. Para mí. Porque si no acá tengo cualquier verdura. El salto no está más acá en este momento. A ver. Sí, acá para mí que hay una ruta, mi chico. No sé, se los dejo ahí como tema de discusión la próxima vez que nos veamos. Para mí que esta dirección de salto debería estar por acá y recién volver para allá. O sea, esta dirección de salto. Tendría que estar guardada acá. Salvo que esté analizando un pulso relojante, a ver. Ah, bueno, sí, capaz que... No, pero igual. Igual porque, digamos, acá, fíjate que acá la información que está acá ya es otra. La información de acá es otra. Para mí esto es un error.
Para mí. Para mí es un error. En este caso, después ustedes que lo van a analizar más fino, fíjense, pero para mí debería pasar por acá. No sé, salvo que haya algo que no estoy viendo bien en este momento, pero para mí esta dirección de salto debería pasar por acá. Bueno, entonces, la hazard detection en este momento, ¿qué hace? La distribución que está en decode acá, que sería te la convierte en una NOP, porque no te convirtió el salto en una NOP. O sea, el salto sigue siendo un salto, te convirtió lo que viene en una NOP. Por eso les digo, no hay que confiarse ciegamente en los libros, ni tomarlos como palabras santas, ni lo que digo yo tampoco. Ustedes analícenlo. Yo estoy tratando de mostrar cómo se analiza esto, y lo estoy analizando en mi mejor forma, más leal saber y entender. En este momento, para mí, hay un error en este dibujo. Lo que no significa que no pueda estar equivocado yo también. Pero bueno, están todos ustedes para analizarlo. Pero lo que yo digo es que esta dirección de salto debería venir por acá y volver. Porque cuando el salto está acá, es ahí que nos damos cuenta que había que saltar. Ahí es donde nos damos cuenta que había que saltar. Es ahí donde está la dirección correcta de salto, entonces deberíamos saltar. Entonces ahí que nos damos cuenta, y es ahí que le estamos diciendo, che, mira, limpiame la instrucción que tengas acá, poniendo su señal de control de 0. Y además te estoy diciendo, limpiame este registro para que la instrucción que estaba acá esté en 0. Y además le estoy diciendo, la próxima dirección que me debe cargar es la que le estoy mandando por acá. Y ahí cerraría todo lo que sería el salto con la mejora. ¿Se entiende, chicos y chicas, o no? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna objeción? ¿Les parece que le estoy diciendo la verdad, que le estoy mintiendo? Bueno, por lo menos estoy diciendo lo que yo entiendo. Creo que está siendo sincero, profe. Bueno, tienen que fijarse ustedes, yo estoy siendo sincero, eso sí, se los garantizo. Ahora, lo que no significa que no me pueda estar equivocando. Es una cosa complicada. Entonces, analícenlo ustedes, y bueno, analícenlo ustedes. El mejor ejercicio que pueden hacer es analizar esto. Y porque ustedes lo van a tener que hacer a andar, así que son ustedes los que van a saber la verdadera respuesta. Bueno, bien. Bueno, unas palabritas sobre, bueno, lamentablemente se nos quedamos ya casi sin tiempo, pero vamos a hacer unas palabritas sobre la predicción de salto, que ya dimos ayer, pero bueno, prefiero terminar de cerrar este tema bien un poquito, dejarlo de ejercicio y dejar el tema de, si hiciera falta de hablar de excepciones, unos minutos la próxima. Pero les resalto que las excepciones, antes de hablar de Dynamic Random Prediction, es un caso particular de salto. Es un caso particular de salto. Nada más que motivado por otro origen, digamos, pero todos los problemas de salto y todos estos problemas de qué instrucciones hay que limpiar y cuáles no, sería el problema central de las interrupciones desde el punto de vista del procesador. Posiblemente ustedes lo hayan visto más desde el punto de vista de los puertos, de entrada, salida y demás cosas. Ya voy a hablar bien con los profes del práctico, a ver si quedó algún huequito ahí por rellenar, pero si queda algún huequito por rellenar es esto, de discutir un poquito esta problemática del momento que yo tengo un pipeline, tengo estos problemas de hazard de control y que se me evidencian mucho acá en el momento de hacer las excepciones. Pero bueno, eso no queda para después. Entonces, para terminar la clase de hoy, hablemos un poquitito más, nomás unos minutitos nomás, haciendo un recreo sobre, bueno, recomendarles que hagan estos ejercicios después de ustedes y hablemos un poquito más sobre predicción de salto. Predicción de salto. Digamos, la predicción de saltos, básicamente, en realidad, en el caso bueno, es como que damos vuelta a la hoja y decimos, bueno, acá este procesador, LEC-V8, lo que hace básicamente predice salto no tomado, y te agrega la gentileza de hacerte los flush que tenga que hacer en caso de que se equivoque con su predicción. Hay otros procesadores, por ejemplo, que te toman la predicción de salto no tomado y no te agregan esta gentileza, y lo que sí te agregan eventualmente es
es un delay slot que es básicamente, te dice, mira, yo no voy a hacer nada, te dejo 1 o 2 slots para que vos los rellenes con lo que vos puedas, o ponerle knobs. Pero bueno, pero en realidad, como ustedes ven, si la profundidad del pipeline fuera mucho más larga y tuviera mucha diferencia de tiempo desde el momento en que yo calculo la dirección de salto hasta el momento en que decido si tengo que saltar o no, tendría muchas instrucciones que se estarían cargando y tendría que hacer mucho flush. Y si estoy dentro de bucles, eso es un problema. Entonces, bueno, lo primero que hemos visto, acuérdense que la predicción de salto puede ser estática, por sí o por no, en principio. La realidad, en esta arquitectura de procesador, me parece como que vamos a tener que, la predicción que estamos obligados a tomar es que no vamos a saltar, porque no veo por el momento cómo podemos predecir que sí vamos a saltar sin perder una instrucción, porque ya entró una más. Bueno, en realidad yo podría predecir que sí voy a saltar, qué sé yo, y hacer algún truco ahí para ponerle un delay de slot y cambiar el program counter y después, pero me parece como que, así como la discusión que venimos desarrollando, la predicción es que no vamos a saltar y que hacemos flush. Pero si fuera más largo, o incluso acá mismo o en otros procesadores, podríamos agregarle un predictor de salto que tenga un bit o 2 bits. Generalmente es el salta. En realidad puede tener hasta 3 bits, pero digamos, la idea del predictor de salto en un bit es como ya se las comenté ayer. O sea, si yo tengo un solo bucle, bueno, va a ser igual. Ahora, cuando no, en realidad si tengo un solo bucle, mejor dicho, si tengo un solo bucle, me sirve el predictor de salto de un bit, porque básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Si vengo saltando, entonces predigo de que hay que saltar. Y si no, y digamos, y si no vengo saltando, predigo que no hay que saltar. Entonces, si yo tengo un bucle, me equivoco una vez cuando decía que no había que saltar y tenía que saltar, pero después, supongo que hago este bucle 1.000.000 de veces, le acerté 1.000.000 de veces, hasta que, digamos, predigo que, no tengo que tenía que saltar y no tenía que saltar. Entonces me equivoqué una vez. Ahora, si yo tengo dos bucles anidados, un predictor de salto de 2 bits, básicamente lo que me va a servir es, bueno, justamente para esta situación, que, porque digamos, si yo estoy en el bucle interno, entonces estoy saltando, entonces mi predictor de salto de 2 bits va a predecir que hay que saltar, va a haber que saltar y se va a equivocar acá una vez cuando no tenga que saltar y entonces viene acá. Pero en el bucle de afuera dice, no, yo tengo que saltar, entonces no se equivoca. Porque si fuera un predictor de un bit, dice, no tengo que saltar, tengo que saltar y me equivoqué. Y entonces, como me equivoqué, dice, bueno, no tengo que saltar. Vendría que decir, no tengo que saltar y me equivoqué de nuevo. Me equivoqué 2 veces, digamos, con un predictor de un bit. Para evitar esa doble equivocación, le ponemos un predictor de 2 bits, donde dice, cuando termina este bucle, dice, no tengo que saltar. Perdón, tengo que saltar y me equivoqué, porque venía saltando y predigo que tengo que saltar, entonces me equivoqué porque no tenía que saltar, pero sigo prediciendo que hay que saltar. Entonces, salto. Entonces me equivoqué una sola vez en vez de 2, porque si fuera un predictor de 2 me equivocaría 2 veces. Bueno, esa sería la idea y este sería el diagramita de bloques del predictor de salto. Bueno, entonces dejamos hasta acá nomás la clase de hoy, porque así, aunque se tengan 10 minutos, disculpen que le robé algunos minutos de recreo. Bueno, la clase que viene seguiremos más como tipo consulta parcial y eventualmente, si hace falta, rellenaremos un poquito algunas ideas respecto de excepciones que son cortitas. Bueno, llegamos hasta acá nomás, chicos y chicas, hoy, por hoy. Estamos acá. Espero que les haya servido, hayan podido entender algo. Bueno, nos vemos entonces. ¿Se escucha? Chao chicos, gracias, que anden bien. Entonces dejo de presentar. Dejar de presentar.
Y vamos a dejar de lado. Ujú. A ver, ahora tener que hacerlo acá.